Bueno, sigamos con el tema de elasticidad. Comparto el Power y van a ver, este enjambre que está acá es la presentación que les voy a hacer. Espero que logren entenderla. Igual tenemos una clase el viernes para poder trabajar el concepto un poco más. Entonces, elasticidad, precio de la demanda. Yo les decía, llegamos hasta, creo que esto lo vimos, sí, la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio. Entonces, esa es la definición de la elasticidad y la fórmula que vamos a utilizar. Y les largué en pantalla dos mercados. Un mercado que tiene una curva de demanda con pendiente más aplanada y uno que tiene la curva de demanda con pendiente mucho más empinada. Entonces, si analizamos un poco esto y avanzamos, vamos a poner un ejemplo. Y ahí aparece sobre el gráfico de la izquierda, van a ver el ejemplo de un precio igual a 10, ¿sí? Y vamos hasta la curva de demanda, bajamos y tenemos una cantidad igual a 100. Es un ejemplo que yo inventé. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso del gráfico derecho. Fíjense que tenemos el mismo nivel de precios. De hecho, están a la misma altura el P sub 0, ¿sí? El precio inicial, por eso P sub 0 igual a 10 en ambos gráficos. Y fíjense que vamos también hasta la curva de demanda, bajamos y también tenemos el valor de 100. Es decir, que hasta ahí están iguales, ¿sí? Y la elasticidad se mide ahora, lo que vamos a estudiar es cómo es este comportamiento desde este punto, en la curva, por ejemplo, en la izquierda, cuál es la elasticidad se mide entre este punto y otro punto de la curva, u otros puntos de la curva, ¿sí? Entonces vamos a medir la elasticidad después en el gráfico a la derecha, entre este punto y otro punto de la curva. Siempre se mide entre dos puntos, por eso es variación, por eso es sensibilidad y la variación entre dos puntos. Déjenme que solucione el tema del sonido del WhatsApp. Bien. Bárbaro, continuamos entonces. Entonces, ahí están los gráficos nuevamente, les decía los dos precios y vamos hasta la curva y vemos ahora qué sucede. Vamos a ver qué sucede en la izquierda. Fíjense que lo que voy a hacer es disminuir el precio de 10 a 5, ¿sí? Al P sub 1. Entonces, varía el precio, baja de 10 a 5, se reduce en un 50%. ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Si vamos hasta la curva, la cantidad demandada aumenta. Perfecto. ¿A cuánto? A Q sub 1. Si tengo P sub 1 igual a 5, Q sub 1 es igual a 250, según el ejemplo que puse yo, ¿sí? Entonces, esto que está acá a la izquierda, entre P sub 0 y P sub 1, ¿sí? Es el del delta P, que es la variación en el precio. Y abajo tenemos el delta Q, que es la variación en la cantidad. ¿Cómo calculamos el delta P? Yo no lo escribí ahí, pero el delta Q sí se los pongo, ¿ves? Ven acá como pongo 250, que es el Q sub 1, ¿sí? Menos el Q sub 0. Esto lo vimos en estadística, ¿sí? El año pasado. Entonces, Q sub 1 menos Q sub 0 me da igual a una variación que es igual a 150, ¿sí? Esa es la variación absoluta, porque es en valores absolutos, no relativos, ¿sí? Valores absolutos. Entonces, en el caso del segundo caso, vamos al gráfico de la derecha, fíjense que hacemos la misma disminución en el precio, de 10 a 5. Y cuando vamos, ese es el delta P, cuando vamos hasta la curva, nos movemos hacia la derecha hasta la curva, sobre el nivel del P sub 1, vemos que cuando tocamos a la curva, la cantidad se modifica en una menor cantidad. Fíjense que no avanza tanto hacia la derecha el Q sub 1, sino que avanza un poquitito. Yo puse en el ejemplo a 120, por ejemplo. Entonces, el delta Q acá es 120 menos 100, el Q sub 1 menos el Q sub 0, que es igual a 20. Si no se acuerdan de esto de la variación, vayan a las clases, a los apuntes de estadística y lo van a recordar. Entonces, ¿cómo sigue esto? Fíjense que el delta P es la parte de abajo de la fórmula y el delta Q es la parte de arriba de la fórmula, el numerador. Entonces, en el denominador, el delta P. En el numerador, el delta Q. ¿Sí? Para ambos mercados. Esto se va a calcular para uno solo de los mercados. Pero vamos a comparar cómo da la elasticidad entre estos dos puntos en los diferentes mercados para diferentes curvas de demanda. Entonces, ahí arriba les escribo la fórmula. ¿Cómo es la variación del Q sobre Q? Eso se llama variación relativa, porque acá estoy poniendo en relación, ¿ves? ¿Ven la línea de división? Me está diciendo que hay una relación relativa. Es como cuando yo le decía, relativo quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de deuda de Argentina? Bueno, depende del PBI. Entonces hacemos deuda dividido PBI. Siempre que construimos un cociente, estamos relacionando.
Y esto se construye de la siguiente manera. Arriba tengo la variación absoluta. Cuando divido sobre mi Q sub 0, que es mi ancla, lo transformo en variación relativa. Tienen que ver eso en las clases de la estadística, lo vimos, la variación, ¿sí? Entonces, lo mismo con la variación del precio. Tengo el P sub 1 menos el P sub 0 dividido el P sub 0. Y de esa manera voy a establecer la relación en el precio. La variación en el precio. Relativa, ¿sí? Porque es siempre sobre Q y en este caso abajo sobre P. Entonces, vamos a hacer el cálculo de estas cajitas azules que aparecen acá, son sobre el gráfico de la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a calcular el delta Q relativo. Acá me faltó poner la barrita y la Q, ¿sí? Como acá arriba, la fórmula de arriba. Entonces tenemos 120 menos 100, porque es el Q sub 1 menos el Q sub 0, ¿sí? Q sub 1 menos Q sub 0, el Q sub 1 es 120, Q sub 0 100, dividido 100, que es el Q sub 0. O sea, reemplazo los datos en la fórmula. Eso me da 0,2, ¿sí? Y a su vez, lo que voy a hacer es calcular el delta P. ¿El delta P cuánto es? 10, que es perdón, acá hay un error. Esto debería ser 5, porque el P sub 1 es 5, menos 10 en este valor, ¿sí? De acá. Contemplen ese error, o sea, menos 10. O sea, 5 menos 10 debería ser, porque este P sub 1 es 5 acá, y P sub 0, que es el segundo, ¿sí? el de esta parte de la fórmula, es 10. La cuestión es que arriba me va a quedar menos 5 negativo, ¿sí? Entonces, menos 5 dividido 10 me debería dar menos 0,5. Acá va un negativo, ¿sí? Corrijan eso en la filmina. Nada más, me equivoqué en el orden de esto. Pero este menos 5, no importa que me haya quedado en negativo, porque yo lo que voy a hacer es transformarlo en positivo, porque la elasticidad nos interesa ver las variaciones en valores positivos. Por eso le aplico el valor absoluto, después lo vamos a ver más adelante, porque lo que me interesa es que sea todo positivo. Por eso no me va a afectar el cálculo, pero sí contemplen ese error que también va a estar del otro lado. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿la elasticidad cuál es? Y si arriba tengo la variación porcentual de la cantidad demandada, ¿cuál es? La variación de Q, 0,02. Perdón, 0,2. Y abajo, ¿qué tengo? Y la variación de P, que es 0,5. En realidad negativa, acuérdense, pero me interesa que sea positivo. No me importa el signo, lo tengo que transformar en positivo en realidad. ¿Sí? Esa es la manera en la que voy a analizar la elasticidad. Entonces, 0,5. Cuando hago este cociente me da 0,4. Esa es la elasticidad que existe entre este punto, que es el P sub 0, Q sub 0, y el punto P sub 1, Q sub 1. Entre estos dos puntos, sobre la recta, la elasticidad es 0,4. Después vamos a ver qué significa ese 0,4. Vamos al gráfico de la izquierda. Tengo el delta Q es 250, que es el Q sub 1, menos el Q sub 0, que es 100. Todo dividido el Q sub 0, ¿sí? La fórmula de acá arriba a la derecha. La aplico. Me da 1,5. Bien, vamos al próximo paso. Variación del P. Acuérdense que acá tengo el mismo error que acá, ¿sí? El P sub 1 es 5. O sea que acá iría el 5, donde está el 10. Menos, ¿sí? Menos de la fórmula acá a la derecha. P sub 0, que es 10, 5 menos 10, menos 5. Menos 5 dividido 10, que es el P sub 0, me da menos 0,5. Me interesa en valor positivo. Apliquen valor absoluto, no tienen que tomar el valor negativo. Entonces, cuando calculo la elasticidad precio de la demanda, es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada, que la sacamos acá, que es 1,5, ¿sí? Dividido 0,5. Y todo esto me da, la cuenta de esto me da 3. ¿Sí? Entonces tengo una elasticidad en esta curva de 3 y en esta tengo una elasticidad de 0,4. ¿Qué significa que la elasticidad sea 0,4? Significa que cuando el precio, ¿sí? Cuando el precio varíe en un 1%, la cantidad demandada va a variar en un 0,4%. ¿Sí? ¿Cómo se mueve en sentido inverso? Porque lo que está operando de fondo es la curva de oferta y demanda, es decir, si sube el precio la cantidad demandada baja, si baja el precio la cantidad demandada sube, ¿sí? Porque esa es la relación inversa que hay. Lo que podemos decir es que cuando el precio suba en un 1%, la cantidad demandada va a bajar un 0,4%, siempre y cuando partamos de este punto de acá, que es para un precio igual a 10 y una cantidad igual a 100. Y al revés, si lo que quiero hacer es, recién les dije, si baja el precio un 1%, perdón, si sube el precio un 1%, baja la cantidad demandada a 0,4. Bueno, al revés, si lo que hago es mover el precio en un 1%, hacia abajo ahora, hacia abajo, la cantidad demandada significa que va a aumentar en un 0,4%. ¿Se entiende? Entonces tengo una relación de que cuando aumento en una unidad el precio, la cantidad demandada aumenta en una unidad porcentual,
aumenta en una menor proporción. Por eso la palabra proporción es la clave, y por eso el valor relativo, eso es lo interesante de la elasticidad. Entonces, a la derecha, ¿qué significa que sea 3? Perdón, a la izquierda. ¿Qué significa que la elasticidad sea 3? Significa que cuando yo disminuyo el precio en un 1%, la cantidad demandada aumenta en un 3% hacia la derecha. ¿Sí? Y al revés, si yo lo que hago es subir el precio en un 1%, a partir de este valor, de P sub 0 y Q sub 0, siempre tengo que pararme en un punto, en un ancla, a partir de este valor. Si lo que hago es mover en 1% el precio para arriba, es decir, de 10 paso a 10,10, que sería el porcentaje ese, lo que va a generar es un movimiento del 3% en la cantidad demandada. Así que va a disminuir a 97, porque el 3% de 100 es 3. Bueno, esto es a modo de resumen. Insisto, este tema es para seguir trabajándolo, lo vamos a seguir retomando, lo vamos a seguir masticando, ¿sí? Y ahora les grabo un video más y seguimos avanzando en esta temática.